Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. La confesión más grande, más gloriosa que podemos hacer cada día es que Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo en la cruz. Y solo por gracia de Dios es que hemos podido conocerlo, es que hemos podido recibir esa vida a través de Él. No es cualquier vida, es vida y vida en abundancia. Por eso, ese es el mayor mensaje de los 66 libros de la Biblia. La esencia, el núcleo, que Jesús, el Cristo, vino para solucionar lo que nadie más podía solucionar, ese problema fundamental, un problema que no se ve con nuestros ojos, pero es la raíz de todos los problemas que existen. Por eso, Dios por su gracia, como ningún hombre por su fuerza, lo podía solucionar. Él, nada más el hombre pecar, por su gracia y misericordia prometió que Jesús vendría. Y Él vendría como la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Y ciertamente, durante todo el Antiguo Testamento, es el mensaje principal, esa promesa, que Jesús el Cristo vendría a que pudiéramos recuperar, restaurar todo lo que habíamos perdido. Y en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió. El Verbo se encarnó y Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Y como su nombre indica, Él vino para salvarnos. Él no vino a condenar a nadie, Él vino a salvarnos. Para ello cumplió ese trabajo de Cristo que es ungido. Allí en la cruz, Él cumplió 3 oficios, ¿verdad? Como estábamos separados de Dios, y a pesar de nuestros intentos, esfuerzos, no había nada que nos pudiera realmente abrir un camino para llegar a Dios. Dios, a través de la obra de Jesús el Cristo, como ese verdadero profeta, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios mismo nos dio el camino. Él abrió ese camino que viene de Dios al hombre, el único camino que nos puede rescatar, que nos puede salvar. Como estábamos atrapados en pecado, viviendo continuamente en pecado, bajo el yugo, el señorío del pecado, y tampoco había nada por nosotros mismos que nos pudiera liberar de esas cadenas, son puras cadenas. Pero le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Él en la cruz, como ese sacerdote verdadero, Él derramó su sangre y perdonó nuestros pecados, nos sacó de todo desastre, de toda maldición. Y como estábamos siendo siervos de Satanás, y tampoco ninguna persona por sí misma puede salir del yugo de Satanás, le damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo en la cruz, como ese verdadero Rey, Él vino para deshacer las obras del diablo. Por eso el Señor dijo en la cruz, Juan 19:30, consumado es. Ya he terminado todo. ¿Qué es consumado? Imagínense un fuego. Ese fuego consume todo, ¿verdad? Ya toda la leña, todo lo deja todo totalmente sin nada. Pues a través de esa obra de Cristo, todo pecado, maldición, desastre, ya ha sido totalmente quitado. Y a través de la fe en Él, recibiéndolo, a través de la fe por gracia, podemos experimentar esa salvación. Por eso tenemos que estar cada día agradecidos. ¿Por qué? Esa salvación no es solo que hemos salido totalmente del pasado. También el presente, el Señor que ha resucitado está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos da el poder, la guía, para tener victoria cada día. Este día ciertamente es un regalo de Dios, ¿verdad? Y lo más precioso es que podemos comenzar el día dándole la gloria a Dios, alabándole, agradeciéndole, recibiendo la fuerza, la paz que sobrepasa todo entendimiento. De esa manera, durante todo el día, vamos a enfrentar a veces conflictos, dificultades, situaciones, pero como ya tenemos esa fuerza espiritual, vamos a ver
que esos problemas no son realmente problemas, son respuestas que Dios tiene para glorificar a Dios. Veremos que los conflictos no son conflictos realmente, son realmente momentos para renovarnos, para cambiar cosas en nuestra vida. Y también las crisis, vamos a poder ver que no son crisis, son realmente oportunidades que Dios nos da para ser testigos, para que la luz de Cristo alumbre a través de nuestras vidas. Por eso ciertamente en Cristo el presente ya está todo preparado. El Señor lo tiene todo de manera minuciosa preparado para nosotros. Podemos estar disfrutando cada día. Y también el futuro. Ese futuro que está en manos de Dios cuando vayamos a su presencia, vamos a estar una eternidad alabando a Dios en un lugar que no hay dolor ni llanto, dice la palabra. Por eso, para disfrutar de estas bendiciones tan tremendas, el Señor nos da esa bendición especial. ¿Cuál es? La oración. La oración que es nuestra respiración espiritual. Esa oración que transforma el mundo, ¿verdad? Y tenemos que estar orando 24 horas, ¿verdad? Es una bendición tremenda, es el momento más feliz. De esa manera podemos disfrutar de este Evangelio, de todas sus bendiciones. Pero en el día de hoy, Dios nos habla algo muy importante en la palabra. Hay un enemigo, un adversario, que él precisamente, él obra siempre de la misma manera. Primeramente, quiere que no vayamos a la iglesia. Bueno, pero si llegamos a ir, entonces lo que quiere este ser es que no entendamos el Evangelio. Podemos ir a la iglesia incluso años y no entender correctamente el Evangelio de Jesús el Cristo y llevar vidas religiosas. Muy bien, pero si por gracia de Dios entendemos este Evangelio, entonces Satanás lo que quiere que es que no lo disfrutemos, que también no estemos tomando cada día la palabra, orando, disfrutando de Manuel. Eso es lo que quiere. Muy bien, y si lo disfrutamos, ¿qué es lo que no quiere? Él no quiere que lo compartamos. Y eso realmente es su objetivo final. Nosotros, por gracia de Dios, somos de Cristo. Satanás no puede ya vencernos, puede engañarnos. Pero él no quiere que disfrutemos 24 horas el Evangelio, porque si lo disfrutamos, lo vamos a compartir. Y al compartirlo, muchas personas que están atrapadas por Satanás, al conocer que Jesús es el Cristo, van a poder ser salvadas, se van a convertir en hijos y en hijas de Dios, y eso es lo que Él no quiere. Por eso, ciertamente, conforme a la palabra, tenemos que conocer a este adversario. Pedro lo está diciendo claramente en el pasaje que hemos leído hoy. Sed sobrios y velad. Estad en vela. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. También en Santiago 4:7 dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí habla que tenemos un enemigo, un adversario, y precisamente el nombre Satanás tiene ese significado, adversario. Él es adversario, por supuesto, en primer lugar de Dios, pero también de sus hijos y de sus hijas. La palabra diablo, que viene de diabolos, significa acusador. Y él es, dice la palabra, el acusador de los hermanos. También este ser, como dice en Apocalipsis 12:9, es el engañador de este mundo. Fíjense, el que engaña al mundo entero. ¿Y cuál es su mayor engaño? El hacer creer que Él no existe. Muchísima gente piensa que es un mito, que es una mentira, que es un cuento, pero lo peor es que muchos seminarios teológicos también enseñan lo mismo, que no existe. Y por desgracia también muchas iglesias, pero si Satanás no existe, entonces ¿por qué Jesús el Cristo tuvo que venir, verdad? No tiene sentido. Por eso, la palabra de Dios, que es la verdad, ahí nos explica cuál es el origen de este Satanás. Y en Ezequiel 28
vemos que Dios creó a Satanás. Al principio era un ángel que estaba a cargo de la alabanza celestial y era casi perfecto, rozaba la perfección. Este ángel se rebeló contra Dios. Pero por supuesto, ¿cómo una criatura va a poder vencer al Creador? Nuestro amado Dios es todopoderoso. ¿Cómo lo va a poder vencer una criatura, verdad? Por eso Él se halló maldad en su corazón, dice Isaías capítulo 14, y juntamente con 1/3 de los ángeles del cielo, que eran sus seguidores, que Él engañó, ciertamente cayeron. Por supuesto, fueron desterrados. Por eso en Efesios 2:2 dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y este ser empezó a estar totalmente con ese ejército que él tiene de la oscuridad, los demonios, a estar a través del pecado original controlando a este mundo, a las personas, y llevando desde el principio al ser humano a la destrucción. El mismo Señor Jesús, cuando habla de Satanás en Juan 10:10, dice que vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Y qué es hurtar? La palabra hurtar es distinta de robar. Es robar pero sin violencia, sin que te des cuenta. Eso es hurtar, ¿verdad? De una manera que ni te das cuenta que te están robando. Y es lo que él hace desde el principio, porque él es el que engañó al hombre, como aparece en Génesis 3, y sin que se diera cuenta le hizo pecar, romper el pacto, salir de la palabra de Dios. Por eso ciertamente, no solo la palabra de Dios nos habla cuál es el principio de este ser, su estrategia, también nos está mostrando cuál es su final. Y aparece en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor ya está establecido ese final. Pero mientras tanto, este Satanás está obrando. Y él desde el principio, vemos que a través de una serpiente, como aparece en Génesis 3, él, utilizando la mentira, porque es mentiroso y padre de mentira, él donde atacó al hombre, no atacó a lo físico ni a lo emocional, él le atacó a lo espiritual. Y es lo que hace continuamente, que no creyamos la palabra de Dios. Él quiere que no creamos la palabra de Dios. Por eso es muy importante cada día tomar la palabra, creer, aplicar, estar siguiendo la palabra de Dios. Cuando el mismo Jesús fue tentado por Satanás después de estar orando y ayunando en el desierto 40 días, en las 3 tentaciones, ¿cómo respondió Jesús? Escrito está, ¿verdad? Escrito está. Y al final, ¿qué pasó? Satanás huyó. Por eso ciertamente los hijos, las hijas de Dios, cada día tenemos que aferrarnos al pacto, a la preciosa palabra de Dios que siempre se cumple. Este Satanás, él viene a veces, como dice en Efesios 6:11, con asechanzas. ¿Qué son asechanzas? Engaños para hacernos daño. Nos engaña para hacernos sentir mal. Él tiene ese ejército de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, como aparece en Efesios 6:12. Y ciertamente, él está lanzando continuamente a veces dardos de fuego. ¿Qué son dardos de fuego? Pues son como flechas que además de impactar, al tener fuego en la punta, hace que el blanco se incendie. Cada vez ese fuego crezca más, ¿verdad? ¿Y cómo pueden ser esos dardos de fuego? Pues a veces las palabras, ¿verdad? Una palabra, Dios creó todo con su palabra, y una palabra tiene gran poder. Tiene poder para bendecirnos, por supuesto. Cuando un hijo de Dios bendecimos a alguien en el nombre de Jesucristo, por supuesto, somos fuente de la bendición. Pero también una palabra puede realmente traer
mucho sufrimiento a las personas, ¿verdad? A veces una palabra fea puede hacer daño más que un golpe. Por eso a veces, a través de palabras, eso entra y a través de eso se empieza a prender como un fuego, ¿verdad? Igual es una mentira, pero a través de esa palabra uno puede empezar a sentirse mal, que qué me ha dicho, y empezamos a pensar y eso empieza a prender fuego, me empiezo a enfadar, que si por qué me ha dicho esto, que si esta persona, empezamos a pensar así, ¿verdad? Eso nos puede pasar. Y luego resulta que muchas veces cuando comunicamos, aclaramos esa situación, a lo mejor no es ni siquiera la palabra que nos han dicho o era con otra intención, ¿verdad? Pero a veces Satanás está trayendo conflictos, divisiones continuamente a través de palabras. Por eso tenemos que ver cuál es la estrategia de este Satanás. También dice en 2 de Corintios 11, versículo 4, que se disfraza a veces como un ángel de luz. ¿Qué quiere decir eso? Por supuesto, si Satanás viniera con un tridente, con cuernos, pues no nos dejaríamos engañar, sería demasiado evidente, ¿verdad? Pero a veces él puede venir a través de cosas o de personas que parece algo bueno, y él nos da cosas que parecen buenas, atractivas, pero que de manera engañosa nos está llevando siempre a lo mismo. ¿Dónde? A perder lo más importante, nuestro culto personal, el tomar la palabra, recibir fuerza espiritual. Siempre hace lo mismo. Él nos va a poner cosas, eventos, invitaciones, siempre para que perdamos la palabra, siempre. ¿Por qué? Él sabe que si un hijo de Dios, una hija de Dios toma la palabra cada día, tiene ese tiempo de oración, disfruta de que Jesús es el Cristo, sabe que no lo puede engañar, sabe que esa persona va a poder compartir el Evangelio. Por eso a veces viene con eventos, cosas, situaciones que son buenas, no es que sean malas de por sí, pero vienen a quitarnos lo esencial, lo principal, que es nuestro tiempo de culto personal. Eso es lo más importante. Por eso tenemos que ver muy bien esa estrategia. Recuerdo un hermano, este hermano pues estaba yendo a la iglesia muy bien, él, su familia, y después de mucho tiempo, de verdad, Dios empezó a obrar, empezó a darles victoria, a restaurar el matrimonio que estaba teniendo problemas. Estaba funcionando y levantándose fuertemente porque estaban teniendo victoria y yendo cada domingo a la iglesia y luego teníamos una reunión en su casa entre semana. Pero el trabajo de este hombre, la verdad, pues estaba un poco lejos. Y él de repente dice que le salió un lugar para poder realmente estar más cerca del trabajo. Y pensaba que de esa manera pues iba a ser más cómodo, pero yo empecé a orar, porque realmente me di cuenta que si ellos se movían a esa casa por el trabajo, que era algo bueno, pero que iban a perder 100%, ya les costaría luego ir a la iglesia y luego empezar a tener victoria, ¿verdad? Y a veces Satanás, a través de cosas que parecen buenas, lo que él quiere siempre es que dejemos de aferrarnos al pacto de Cristo, a la palabra, que perdamos la oración, que no estemos disfrutando del culto, porque si un hijo de Dios disfruta de Cristo 24 horas, Satanás huye. Él solo teme una cosa. ¿A quién es? A Satanás y a Cristo y a todos los hijos e hijas de Dios que están disfrutando de Cristo. Por eso vemos que Dios nos da la respuesta para tener victoria cada día. ¿Cuál es la manera de poder estar viviendo en victoria? Ahí nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Por supuesto, es una armadura espiritual. Esta armadura tiene 6 elementos. Y vamos a empezar desde arriba. En primer lugar, el casco de la salvación. Y el casco es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque está cubriendo un órgano vital que es el cerebro. Pero en el cerebro hay una batalla cada día. ¿Cuál es? La batalla de los pensamientos. Cada día nos entran pensamientos de todo tipo y a veces no es fácil, ¿verdad? Por eso hay que tener ese casco. El casco de la salvación. Es decir, cada día
creer en Cristo, que es el Salvador. En Cristo, como hemos comentado antes, ya tenemos la salvación del pasado, del presente y del futuro. Por eso nuestro pensamiento, cada día en Cristo, siempre con los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. El segundo elemento es la coraza de justicia. La coraza es lo que cubre el pecho y también está guardando un órgano vital, ¿verdad? ¿Cuál es? El corazón. En el corazón también se relaciona con los sentimientos. Y ahí también hay una batalla cada día, ¿verdad? Tenemos esa batalla con los sentimientos. Por eso tenemos que poner, dice, coraza de la justicia. ¿Y quién es nuestra justicia? Por supuesto, a través de Jesús el Cristo hemos sido justificados, hemos sido salvados. Por eso Cristo es nuestra justicia. Y tenemos que tener cada día en Cristo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El tercer elemento que aparece es el cinturón de la verdad. Y por supuesto el cinturón es algo básico, muy importante. ¿Por qué? Imagínense este soldado peleando en medio de la batalla y se le desata el cinturón. Sería un gran problema realmente. Por eso, ¿cuál es el cinturón? La verdad. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y tenemos que estar creyendo la verdad. ¿Por qué? Durante 24 horas escuchamos mentiras. A través de los medios de comunicación, a través de personas, continuamente hay muchas palabras que son mentira, que son contrarias a la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar firmes con ese cinturón bien apretado, confiando siempre y creyendo la palabra que es la verdad. El cuarto elemento es el escudo, ¿verdad? Y el escudo es para protegerse precisamente de esas flechas, esos dardos de fuego. Y es el escudo de la fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Por supuesto que Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo, no importa el problema, no importa lo grande o que parezca absolutamente imposible. Cristo es la victoria. Y tenemos que tener cada día la fe. Cuando viene una palabra mentirosa, tú no puedes, tú no vales, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Ahí hay que tomar el escudo de la fe creyendo en Cristo, creyendo que Él tiene el control, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También el quinto elemento que aparece es el calzado del Evangelio de la paz. Y eso habla de la dirección. ¿Cuál es la dirección que tenemos que tomar cada día? Cada día tenemos que estar trabajando, yendo a este sitio, teniendo este encuentro, pero la dirección tiene que ser el evangelismo, a través de mi trabajo, de los encuentros, de los lugares donde voy. Tengo que tener ese corazón de orar para que Dios me abra puertas para compartir el evangelio. Es la dirección que tengo que tener para compartir cada día el evangelio de Jesucristo. Ese sexto elemento es la espada, ¿verdad? Y la espada es un elemento, además de ataque, es también de defensa, sirve para las dos cosas. Y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y como he dicho antes, lo más importante que tenemos que hacer cada día es permanecer en la palabra, seguir, aplicar la palabra de Dios. Con la palabra, ciertamente, vamos a poder también defendernos de las mentiras, de las tentaciones, de los ataques, porque la palabra de Dios es una garantía para sus hijos, para sus hijas. Es un pacto, es un contrato, porque la palabra de Dios siempre se cumple, permanece para siempre. Por eso que cada día podamos estar vistiendo de esta armadura de Dios, que en definitiva es permanecer 24 horas ¿en quién? En Jesús el Cristo. Tenemos que permanecer en Él, tomando la palabra, orando 24 horas. De esa manera, Satanás puede intentar engañarnos, pero ciertamente al final va a huir, ¿verdad? Contaban una vez que un plato de sopa
si está bien caliente, aunque sea una sopa muy rica, si hay moscas alrededor, como está tan caliente no se van a acercar, ¿verdad?, a la sopa. Pero en el momento que esa sopa se enfría, pues ya van a echar a perder la sopa, ¿verdad?, la van a llenar. Por eso nuestro corazón tiene que estar así caliente en Cristo, bien, con esa pasión para Cristo, para el Evangelio 24 horas, ¿verdad? Ahí Satanás no se acerca, huye totalmente, porque ciertamente cuando estamos disfrutando de este precioso Evangelio, Satanás huye, no puede hacer nada. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que cada día 24 horas puedan estar disfrutando, permaneciendo en Cristo, que ya tiene toda la victoria para nosotros, y compartiendo este precioso Evangelio. Para eso, como Pablo dice en Efesios 6:18, orad sin cesar. 24 horas, ¿verdad? También Pablo lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orando en todo tiempo, continuamente. Esa es la mayor bendición para poder estar disfrutando de esta armadura de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que cada día puedan estar permaneciendo y disfrutando de que Jesús es el Cristo.